Estoy recibiendo un correo de la ingeniera Mayeli. Permítame un segundo. Ok. Bueno, es otra cosa. Lo que pasa es que justo ahorita me está llegando un correo de la ingeniera Mayeli que dice aviso de interrupción del servicio de internet por corte de energía. Entonces, nada más que ahí están hablando de la facultad en el edificio E. Ok. Pues bueno, es coincidencia. Es coincidencia, pero bueno, ok. Entonces, estábamos hablando sobre la parte de análisis de riesgos, en donde mencionábamos que el tratar los riesgos precisamente nos va a permitir saber lo que en un momento dado puede ocurrir, así como en este caso me sucedió a mí, ¿no? Si bien el plan B es al menos avisarles de que vamos a tener ese problema, porque aunque sea un solo aviso, pero eso es una falta de... es algo muy importante que se debe considerar en los proyectos. En este caso, por ejemplo, retomando el caso que ahorita se presentó, tuve esa dificultad técnica, entonces lo mínimo que se debe hacer es avisar a las partes interesadas de lo que está ocurriendo. Cuando tú por alguna razón decides no avisar, es decir, se está fracturando en ese momento la comunicación. Y entonces pueden ocurrir una serie de cosas por los supuestos. Todas las personas tendemos a especular diversas situaciones. Entonces, en los proyectos, el hecho de que sucedan situaciones adversas y que no se comunique a las partes interesadas, eso propicia que haya falta de comunicación y en consecuencia se pueden presentar dificultades. Reitero, las personas por naturaleza tendemos a especular y ese tipo de especulaciones, dependiendo de la forma de vida de cada quien, pueden ser cosas positivas o pueden ser cosas negativas, de tal manera que un problema o un conflicto pequeño, por la falta de comunicación, se puede hacer demasiado grande. A mí me ha tocado participar en proyectos en los cuales, precisamente por la falta de comunicación, las cosas o los avances no se comentan, no se platican, entonces existe un grado de certidumbre muy alto. En consecuencia, los stakeholders quedan demasiado descontentos, de tal manera que el proyecto se ha venido abajo por ese tipo de situaciones. Cuando tú no comentas, cuando no avisas a las partes interesadas, en este caso, por ejemplo, a los stakeholders tienden a hacer las cosas por naturaleza, como lo comento, demasiado grande. De tal manera que el proyecto en el cual en ese momento estábamos participando se fue, prácticamente se derrumbó ese proyecto por la falta de comunicación, porque cosas que no se comunicaban, cosas que se tendrían que haber avisado en tiempo y forma, no se hicieron, de tal manera que empezó a haber una gran certidumbre en todos los aspectos, de tal manera que ya no los stakeholders ya creían en lo que de alguna forma nosotros les platicábamos, nosotros les comentábamos. Entonces, cualquier situación adversa que se presentaba en automático lo achacaban a aquel problema que se había presentado y que no habíamos comunicado en algún momento. Cualquier cosa, o sea, eso es lo malo de la falta de comunicación. O sea, se había presentado esa dificultad, no se avisó, y a raíz de eso, cualquier situación es lo mismo, pues debe ser por aquel problema que se presentó en aquella ocasión. Y debe ser, entonces, recobrar la confianza fue demasiado complicado. De hecho, como les comento, no se recuperó y ese proyecto fue un fracaso. Entonces, en este caso, es importante precisamente, dentro del análisis de riesgos, contemplar la forma de cómo vamos a comunicar esas situaciones adversas. Porque a veces un correo, eso ayuda. Digo, no sé, por ejemplo, ahorita que se presentó esto, yo les avisé y en este caso, bueno, al menos ustedes están enterados, ¿no? De, pues el profesor ya avisó algo, ¿no? Entonces ya les pedí que estuvieran al pendiente y que en cuanto a la brevedad posible, pues se restableciera. Vamos a suponer que no se hubiera restablecido y que todavía tuviera el conflicto. Hubiera tomado la decisión, uno, pues a lo mejor ya de entablar la comunicación por medio del celular, probablemente, a lo mejor no hubiera sido lo más cómodo para mí,
porque en realidad mis presentaciones las tengo en la laptop, por ejemplo, y no es lo mismo presentar de un dispositivo móvil a presentar desde mi laptop, en este caso. O la otra, hubiera tenido que avisarles y decirles, ¿saben qué? La clase se pospone. Pero aquí lo más importante es que ustedes estuvieran avisados, estuviéramos comunicados. Pero si yo no aviso, entonces a lo mejor ustedes pudieran haber especulado una serie de cosas, las cuales a lo mejor no hubieran sido tan malas o a lo mejor eso hubiera propiciado algún otro conflicto. Entonces, eso imagínense en un proyecto en donde se está trabajando con personas, se está trabajando, se está invirtiendo dinero, donde hay una necesidad, donde los tiempos regularmente son muy acotados, si no es que incluso ya estamos fuera de tiempo. Entonces, esa es como una bola de nieve. A eso le agrega la falta de comunicación, pues lo que en algún momento se presentó como negativo, pero se hizo todavía más grande por la falta de comunicación, ahora cualquier cosa que se presenta en automático existe, se hace mucho más grande, ¿no? Se dimensiona más. Entonces, como parte del análisis de riesgos hay que contemplar la parte de la comunicación. La forma de mitigar el riesgo es comunicar, es informar, es buscar plan A, plan B, etcétera, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de tener siempre presente. Y precisamente en la parte de gestión de proyectos, habíamos visto en clases previas, no sé si ustedes lo recuerden, lo de la parte de los difusores. ¿Alguien recuerda el ejemplo que mencioné en cuanto al difusor de actividades? No, pero no lo recuerdo. ¿No se acuerdan del Kanban que mencionamos? El Kanban, donde mencionábamos que era un difusor y que nos permitía saber las actividades que estaban Tenía varios columnas, varias columnas o varias calles, como le quieran llamar, de tal manera que en la primera columna están todas las actividades pendientes, en la segunda columna están las actividades que se están llevando a cabo y en la tercera columna las actividades que se están terminando o que ya se terminaron. Eso es un difusor. Entonces, así como existe ese difusor, también debemos de tener un difusor equivalente para la parte de la comunicación. A lo mejor no va a ser un Kanban porque no lo vamos a poner en un pizarrón, pero sí puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, una videollamada o un mensaje de voz, etcétera, ¿no? De tal manera que la comunicación es fundamental. Entonces, bajo esa misma idea, pues obviamente cualquier situación adversa que se presente en el proyecto, con la comunicación la podemos mitigar. La podemos mitigar, si bien no va a resolver el problema, pero sí va a mantener informado a las partes interesadas y eso va a propiciar que el problema, lejos de acrecentarse, disminuya o al menos la tensión disminuya. Cuando tú das la cara por lo que está ocurriendo, de alguna manera los stakeholders, los patrocinadores, la alta dirección, pues obviamente comprende la situación que se está presentando y en un momento dado pues pueden apoyar al respecto, ¿no? Aquí el detalle está que si es una situación que se presenta y que pudo ser prevista, entonces aun cuando exista la comunicación, de todas formas habrá tensión. A mí me ha tocado también participar en proyectos en donde sí la comunicación existe, pero el problema es precisamente que se presentaron situaciones adversas que pudieron preverse. Entonces, aparte de mantener la comunicación, también debemos recordar que lo más importante es ser proactivos. Justo en esta semana platicaba con una persona en donde le dije que lo importante era que tenía que demostrar que era proactiva, no reactiva, y entonces me cuestionaba, ¿y qué es reactivo? ¿Ustedes qué entienden por reactivo, compañeros? Yo le entiendo como que cuando la persona buena cosa tiende a reaccionar como actitudes, no sé, como por ejemplo, no sé, ser muy agresivo o algo parecido. Así lo entienden. Ok. Bueno, cuando se presentan situaciones, en el caso de los que serían el que simplemente espera que cosas pasen y entonces es cuando actúa en consecuencia en lugar de aproximar
se puede Exacto, pasar. Y exacto. decir, pues voy a actuar previendo que eso... Sí, correcto, efectivamente. Me inclino más hacia la postura que menciona su compañero Saúl. Bueno, al comentario que menciona su compañero Saúl, exactamente. Ser reactivo implica que tenemos la capacidad de reaccionar ante un suceso, pero hay momentos en los cuales es preferible ser proactivo, es decir, sabemos que algo puede ocurrir. Entonces, si yo veo que es muy probable de que ocurra, entonces tengo que prever para que en el momento en el que se presente, prácticamente la solución ya se encuentre funcionando. Pero si nosotros no somos proactivos y esperamos a que ocurra, entonces efectivamente nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, en el momento en el que sucede, para poder brindar la solución, vamos a tardar más, porque en lo que lo asimilamos e identificamos la forma de solucionarlo, entonces el tiempo sigue avanzando. Entonces, eso es precisamente lo que yo le comentaba a esta persona que conversábamos en esta semana, que ella estaba esperando a que las cosas ocurrieran, pero que si ella sabía que podrían ocurrir, tendría que haberse anticipado a ello. Precisamente tendría que haber analizado el riesgo. Y eso es lo que buscamos nosotros cuando trabajamos con riesgos, ser proactivos, de tal manera que debemos de anteponernos ante la situación que de alguna manera estamos haciendo. Entonces, en este caso, lo más importante es actuar antes de que se presenten las cosas. Entiendo que pueden suceder siempre situaciones adversas, situaciones que no necesariamente podemos tener controladas, pero aún para ese tipo de situaciones también debemos de tener un plan a seguir, un plan que de alguna manera nos permita retomar el camino adecuado. No es lo mismo actuar de manera improvisada, es decir, imaginemos el caso de las hormigas. Las hormigas, mientras todas van avanzando sobre su línea, van muy cómodas, aunque lleven cargando alimento o a veces hasta piedras u hojas, pero van todas muy cómodas. En el momento en el cual les pones algún obstáculo y les rompe su camino, en ese momento, ¿sí han visto su comportamiento, compañeros? Exacto, así es, se desorientan y empiezan todas así como se ven estresadas incluso, ¿no? O sea, si lo han observado, hasta estresadas se ven, ¿no? O sea, su forma de caminar y eso que es lo que observamos, porque efectivamente no observamos su rostro, pero sí observamos pues el conjunto de hormiguitas, entonces se ve como que todas empiezan a moverse para todos lados. Y es precisamente por eso, porque su plan de alguna manera fue roto. Cuando a nosotros nos sucede algo en los proyectos, eso es lo que debemos prever, que en el momento en el que se presente alguna situación, incluso aquella que no haya sido prevista, porque era demasiado difícil que ocurriera, aún así debemos de tener alguna forma de actuar, algún proceso, y que eso de alguna forma permita dar seguridad y sobre todo retomar el camino adecuado. Eso es lo que buscamos con el análisis de riesgos, compañeros, ¿sí? Por eso a esa parte se le conoce precisamente como control de riesgos, porque lo que nosotros debemos buscar es que nuestros planes, aun cuando se vean afectados, tengamos un plan B o un plan C, ¿no? Tengamos un protocolo de contingencia. A eso también se le puede conocer como procesos, y esos procesos pues deben estar acorde a la situación que se llegue a presentar. Reitero, habrá cosas que sean visualmente muy probable de que ocurran, pero habrá otras que no necesariamente va a, a poderse saber que pudiera ocurrir, como el ejemplo de la pandemia. En el ejemplo de la pandemia fue una situación que les aseguro ningún proyecto tenía contemplado. A lo mejor habían pensado un caso de influenza en donde varias personas de la misma organización
y participantes del mismo proyecto tuvieran al mismo tiempo una enfermedad de ese tipo, pero aún así no tenían contemplado una pandemia de años 6 meses, que fue lo que ocurrió y que todavía está sucediendo. Poco a poco nos estamos restableciendo ya en nuestras actividades, pero de alguna manera todavía la resaca continúa. Entonces, es una situación que no se tenía pensada, pero aún así hubo organizaciones que no tuvieron mucho conflicto porque de alguna manera tenían algún plan generalizado para situaciones adversas. Entonces, es decir, que cuentan con un plan de ese tipo que no contra nada. Aunado de manera en la comunicación, como hemos estado mencionando, y aunado con informar a todas las personas involucradas de la forma de cómo se debe llevar a cabo esa situación adversa. Porque precisamente el control de riesgos lo que busca es corregir las variaciones de los planes, responder a los eventos de alguna circunstancia y en el momento en el que se presentan, pues activarse, ¿no? Y obviamente lo que busca el control de riesgos es mejorar el proceso de administración de riesgo. Y precisamente por eso es importante, y en este caso el Instituto de Ingeniería de Software dice de manera textual: si el proceso de administración de riesgos no está integrado con la administración diaria del proyecto, pronto quedará relegado a una actividad secundaria. Entonces, significa que nosotros, como parte de la administración de proyectos, debemos de contemplar como parte de nuestra vida cotidiana el estar considerando el análisis de riesgos y estar controlando estos. ¿Para qué? Para que en cuanto se presente alguna situación, sepamos qué hacer y no nos pase lo que a las hormiguitas. ¿Estamos claros todos hasta aquí, compañeros? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Finalmente, se debe considerar el análisis de riesgos en el desarrollo de proyectos en cualquiera, ¿no? Y en este caso, bueno, pues de tecnologías de la información, por ejemplo. Y eso nos va a permitir aumentar la habilidad para dar seguimiento y control al proyecto, aumentar la confianza en la planificación y proporcionar un plan de contingencia cuando ocurra. Eso es lo que debemos de pensar. Cuando la situación adversa, de alguna manera sabemos que si se presenta, podremos saber cómo actuar. Habrá casos, como ya lo dije, que habrá situaciones totalmente desconocidas para todos, pero aún así debemos de pensar en un plan de contingencia, ¿no? Es decir, se presenta alguna situación, ¿con quién nos dirigimos? ¿A quién informamos? Y ahí es en donde ya se tiene trazado algún camino a seguir. Reitero, aun cuando la contingencia sea totalmente fuera de lo habitual, fuera de lo percibido, aún así vamos a saber cómo actuar de alguna manera, ¿no? Para no perder la organización, que eso es lo más importante. Cuando estamos desorganizados, difícilmente vamos a poder avanzar. Cuando estamos organizados, aún sea la situación más difícil y poco habitual que ocurra, gracias a esa organización vamos a poder saber cómo actuar. Entonces, también debemos de tener pensado qué ocurriría, ¿no? ¿Con quién lo vamos a escalar? ¿A quién le vamos a informar? ¿Cómo se lo vamos a informar? Y cómo vamos a tratar de iniciar un análisis para poder solventar esa situación atípica que se está presentando. Cuando es una situación que de alguna manera es adversa, pero es habitual, es mucho más fácil, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita que mostremos la matriz de riesgos que les voy a compartir. ¿Sale? Entonces, miren, ahorita están viendo mi pantalla, sí. Están viendo un Excel, ¿verdad? Sí. Un Excel, ok, perfecto. Este Excel lo que muestra es precisamente una matriz de riesgos. Esta matriz de riesgos, de alguna manera, lo que busca es que todo lo que hemos estado platicando
en la clase anterior sobre análisis de riesgos, aterrizarlo en una matriz como esta. Esta matriz no la vamos a trabajar solos, la vamos a trabajar en equipo siempre. Es decir, nosotros como directores de proyecto vamos a poder, vamos a tener que detonar el hecho de generar la matriz de riesgos, pero eso no significa que seremos los responsables de llenarla en su totalidad. Vamos a tener que delegar para que precisamente las personas que sean dueñas de ese riesgo estén conscientes de que puede ocurrir y que en conjunto nos ayuden a determinar su probabilidad de ocurrencia, su impacto y obviamente el plan de riesgos a seguir para poderlo mitigar. En la clase anterior les mencionaba que cada una de las áreas o de las personas responsables son dueños de los riesgos. Entonces nosotros como directores de proyectos vamos a tenerle que decir, a ver, compañera Rocío, usted es la responsable de realizar o de ver qué vamos a hacer en caso que se presente este riesgo. Entonces ella va a tener que estar al tanto de ese riesgo y ver la forma de poderlo mitigar. Si esa área o esa persona no se hacen responsables de ese riesgo, entonces estarían faltando a su labor y a su responsabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, sí tenemos que delegar, porque si nosotros queremos decir cuál es el riesgo, cuál es su probabilidad, cuál es su impacto y la forma de mitigarlo, vamos a tener probablemente muchos errores. Recuerden que podemos conocer, pero no necesariamente vamos a ser expertos en todo. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental aquí. Y precisamente el realizar esta matriz es la que nos va a permitir o va a ser el medio difusor por el cual los equipos de trabajo van a estar conscientes de estos riesgos y ellos mismos van a saber quiénes son los responsables. ¿Sale? Bien, entonces en este caso en concreto, pues esta sería la matriz. Una de las columnas que es necesario que se tenga en la matriz es precisamente el riesgo. Aquí vamos a plasmar mediante una idea corta el nombre que le vamos a dar al riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos conexión a Internet. Vamos a categorizar el tipo de riesgo del cual se trata. Como técnico, vamos a entender que es algo referente a una cuestión que es atribuible al uso de alguna herramienta, considerando que el uso de una herramienta no es en realidad el proceso fundamental de la organización. Es decir, vamos a pensar, existe una empresa que es un banco, ¿sí? El negocio del banco, es decir, sus procesos del banco es administrar el dinero de sus clientes y para ello lo hace de alguna manera. Esos procesos se hacen de alguna manera, es decir, la forma de cómo administra los recursos de sus clientes, ese banco tiene definido una serie de pasos a seguir. A esos pasos se les conoce como procesos. A esos procesos se les conoce como procesos de negocio. Entonces, en este caso es que si utilizan un equipo de cómputo como herramienta para realizar o llevar a cabo ese proceso de negocio y este equipo de cómputo falla, el problema es técnico, el problema no es de negocio. Ahora, si existe alguna dificultad en uno de los pasos que intervienen en el proceso para administrar los recursos de los clientes del banco, entonces en ese momento se estaría presentando una categoría de tipo negocio. ¿Por qué? Porque el problema que se presenta es es referente a el proceso que realmente
influye o repercute en la función primordial de la organización. Entonces, nosotros podemos categorizar de esa forma, como un problema técnico o un problema de negocio o incluso un problema mixto. ¿Sí está clara la explicación, compañeros? ¿Sí o no? Ya, claro. ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, la conexión a Internet es una herramienta de comunicación. ¿Sí? Ok. La conexión a Internet, entonces, es una herramienta de comunicación que nos permite comunicarnos a distancia entre servidores y clientes o de dispositivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si la conexión a Internet es del tipo técnico, ¿sí? Pero, por ejemplo, vamos a pensar en este ejemplo que está plasmado en esta matriz. Dice, el profesor no identifica la comprensión total de los alumnos por cada tema. Entonces, el Internet está funcionando bien, la computadora funciona bien, las herramientas por las cuales nos estamos comunicando también funcionan bien, pero resulta que para poder lograr que los alumnos comprendan debe haber un proceso de aprendizaje. Y si ese proceso de aprendizaje de alguna manera no se está logrando, entonces tenemos en ese momento un riesgo y no es técnico, porque reitero, la conexión a Internet funciona, la computadora funciona, la herramienta por la cual entablamos la comunicación funciona, pero aún así tenemos un problema y el problema es la falta de comprensión de los alumnos para alguno de los temas. Entonces, en ese momento, la forma de categorizar ese riesgo será de tipo negocio y no será técnico. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, este ejemplo de la matriz es un ejemplo asociado a la actividad que estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de clases en línea. Por esas razones que dice, el profesor no identifica la comprensión total de los alumnos. Otro riesgo es fallas de dispositivos, ya sea del profesor o de los alumnos. Eso también sería un problema técnico. No prestar la atención necesaria, el alumno por estar distraído, por ejemplo, o no poner atención, como no podemos solicitar que se encienda la cámara de manera obligatoria, el alumno puede ser que a lo mejor ni siquiera se encuentra ahí sentado o escuchando la clase, ¿no? A lo mejor está haciendo cualquier otra actividad y nada más su sesión es la que está abierta. Bueno, pues ese riesgo existe. Entonces, eso no es un problema técnico, eso es un problema de negocio, ¿sale? La privacidad de la información, a lo mejor ahí sí es un problema mixto, tanto de negocio como técnico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el riesgo de difundir información confidencial, como es el nombre de los alumnos, el grado, sus calificaciones, etcétera, pues obviamente existe. Entonces puede ser que a lo mejor sea un problema de la manera de cómo se publican las evaluaciones y entonces ahí sería como parte del negocio, del proceso de negocio. Pero también puede ser porque la plataforma en donde se están publicando las actividades, las calificaciones, perdón, tenga alguna vulnerabilidad. Entonces en ese momento también se convierte técnico, por lo tanto ese riesgo podría ser considerado como mixto, ¿sale? Y bueno, también ahí está, ¿no? Por ejemplo, el corte de luz, como el que tuvimos el día de hoy, bueno, como el que tuve yo el día de hoy, pues en ese momento sería un problema técnico también. Entonces, lo importante de hacer la matriz de riesgos es precisamente en tu proyecto tienes que identificar todas esas adversidades que se pueden llegar a presentar. Y una vez que las tengas, las tienes que categorizar principalmente en tres ámbitos, ya sea netamente técnico, ya sea como parte del proceso de negocio o incluso sea mixto, ¿sí? Adicional a eso, vas a tener que pensar qué tan probable es que ocurra esa situación adversa. Para ello mencionábamos en la presentación que puede haber tres formas, ¿no? Una desde el punto de vista cuantitativo, utilizando algunas herramientas matemáticas para poder determinar la probabilidad
e incluso poder inferir esa probabilidad. En otro caso puede ser netamente basado en experiencias previas. Cuando ya has participado en proyectos con características equivalentes, ya tienes un bagaje de conocimiento que te permite, sin necesidad ya de hacer algún cálculo, estimar la probabilidad. La otra puede ser incluso la misma estimación o la forma de estimar de 3 valores, reutilizarla para poder determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Y la otra puede ser netamente cualitativa mediante observación. Entonces, en este caso, cuando es cualitativa, pues también hacemos un uso un poco de nuestra experiencia y de lo que estamos viendo o viviendo en el momento, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a poner a un partido de fútbol, a un estadio, un ejemplo, ¿no? Vamos a un partido de fútbol a un estadio y resulta que va a jugar, por ejemplo, Chivas América. La probabilidad de que exista algún pleito, ¿ustedes cómo lo visualizan? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Qué tan probable es del 0 al 100%? ¿Qué tan probable lo verían ustedes viable? ¿Ok? ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra propuesta? 40. 60. Por ahí un 60. 60, 65, 40. Ok, si se dan cuenta, por ejemplo, un compañero dice 40. Ok, los que de alguna manera han estado un poquito más al tanto sobre los partidos dicen, no, pues un 60, un 65. Yo en lo personal le daría un 70, 80% de probabilidad de que exista algún pleito entre las porras del Guadalajara y el América. ¿Por qué razón? Porque es un clásico, ¿no? O sea, todas aquellas personas, aunque no nos guste el fútbol, sabemos que existe un clásico de fútbol y ese clásico pues es América Chivas. Entonces, regularmente suceden ese tipo de situaciones. Entonces, el hecho de decir es que yo no sabía que iba a ocurrir, pues se me hace algo totalmente pues inocente en ese sentido, y sobre todo que entonces vas a un partido sin antes haberte informado. Bueno, pues eso mismo puede suceder con los proyectos. Cuando la gente carecemos de cierto conocimiento, podemos tener o pensar que la probabilidad de ocurrencia sea muy mínima. Y si hacemos caso solamente a la parte cualitativa, pues podemos caer en ciertos errores. Pero si tenemos a nuestro alrededor, así como en este caso, algunos expertos que nos pueden asesorar, nos pueden apoyar, pues entonces ya ahí ya cambia la situación. Entonces ya sabemos que alguien dijo el 40, otros dijeron el 60, otros dijeron el 65. Entonces dices, ok, seguro arriba del 50 estamos bien. Entonces, en ese momento es cuando vemos ese conocimiento previo de las personas y si queremos referirnos solamente al ámbito cualitativo, pues le vamos a asignar un porcentaje. Entonces, aquí podemos hacer uso de ese porcentaje y decir, pues que quede en 60%. La probabilidad de que ocurra una situación adversa es del 60%. ¿Sí? Si seguimos teniendo dudas, si no estamos convencidos, entonces ahí tendríamos que recurrir al cuantitativo para poder utilizar probabilidad, estadística y a partir de eso determinar nuestro conocimiento para poder determinar la probabilidad de que se presente ese caso. Entonces, en este caso va a depender de las personas involucradas en el proyecto, de su experiencia, pero lo que sí debe realizarse es la matriz. Pues le debemos de poner una probabilidad, sin importar cómo haya llegado esta probabilidad. Puede ser, reitero, cualitativa, cuantitativa, o simplemente utilizando nuestra experiencia previa. ¿Sale? Una vez que determinemos esa probabilidad, vamos a determinar su impacto. ¿Qué tanto va a perjudicar al proyecto? Habrá casos en el que se presente el riesgo, pero el impacto va a ser bajo. Ok, entonces pues así se considera, ¿no? Como bajo. O habrá casos en que el impacto sea muy alto, cause mucho daño, por ejemplo, ¿no? O la otra, que sea medio, así como intermedio, ¿no? O sea ni causa un estrago muy adverso y tampoco
es despreciable, ¿no? Sino intermedio. Ok, pues entonces lo catalogamos como medio. Hay quienes deciden omitir el medio y quedarse solamente con el alto y el bajo. También es válido. Dependerá de